Hola, buenas noches. A ver, os voy a empezar a explicar el ejercicio número 31, ¿vale? Mirad, aquí lo tenemos. Lo negro es lo que sale en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, punto importante, nos tenemos que fijar en este primero, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿vale? La frecuencia absoluta os dice que es 25 y la relativa es 0,125, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver cuántas observaciones hay en total. Esto, como bien sabemos, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partido por el número total de observaciones, es decir, la suma de esta columna. ¿Vale? Bien, pues entonces yo llego a esta ecuación de aquí. Yo digo, la frecuencia absoluta, que es 25, lo divido entre algo, x, ¿vale? Y me tiene que dar 0,125. De aquí despejo. Esta x la paso a este lado multiplicando. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? La x pasa a este lado multiplicando. Y ahora el 0,125 lo paso al otro lado dividiendo. Y me da 200. ¿Correcto? Vale, entonces yo sé que la suma de todo esto es 200. ¿Bien? ¿Lo veis? Que es la suma de todo. Con lo cual, yo ahora, por ejemplo, esto ya es muy sencillo. Este es muy sencillo porque es 50 partido de 200. ¿Visto? Que es igual a 0,25. Bien. Este también es muy fácil. Sería 15 partido de 200, que es 0,075. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para el resto, por ejemplo, para este, es una, que es lo que os decía hoy, que es una ecuacioncilla, ¿no? Porque es esto, que es la frecuencia absoluta, que es la que no sabemos, la he llamado x, partido de 200, tiene que ser igual a la frecuencia relativa, que es esta, 0,225, ¿no? ¿De acuerdo? De aquí, el 200 lo paso multiplicando y me da 45, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Bien. Para hacer este, exactamente igual, x, llamo x a la frecuencia absoluta, lo divido para 200 y me tiene que dar 0,3, ¿vale? De aquí el 200 lo paso multiplicando y me da 60, ¿vale? Y aquí idéntico, x partido de 200 es igual a x partido de 200 igual a 0,025, ¿no? El 200 lo paso multiplicando y ya lo tengo. Entonces, fijaros, la suma de todo esto siempre, bueno, siempre, en este caso me va a dar 200, ¿vale? Que es lo que he hallado al principio, y aquí, esto siempre, la suma de todas las frecuencias relativas es 1. Lo que os decía el otro día es que las frecuencias relativas, ¿vale? Es el tanto por 1. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo multiplico por 100, ¿vale? Me daría 12,5. Quiere decir que el 12,5% de los casos no ha habido ninguna visita. En el 22,5% de los casos ha habido una. En el 25% de los casos ha habido 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Y al final, la suma de siempre, la suma de todas las frecuencias relativas es 1. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Esto con respecto a ayer. Este era el ejercicio 31. Que detallado. Espero que así lo entendáis. Si alguien no lo entiende, me llamáis o me lo decís y lo arreglamos. Vale, vamos a ver. Voy a coger estos datos, ¿vale? Para explicaros lo siguiente. Voy a coger estos datos y vamos a hacer una gráfica. Entonces, voy a empezar por hacer una gráfica
de barras. Entonces, yo, para hacer la gráfica de barras, cojo solo la frecuencia absoluta. ¿Lo veis? Cojo la frecuencia absoluta. Y entonces digo, mirad, 0 casos en 25 veces. Vale, pues 0 casos, hago el diagrama, 0, 25. Un caso son 45. ¿De acuerdo? Dos casos serían 50. 3 casos, 60. 4 casos, 15. Y 5 casos, 5. ¿Lo veis? Vale, entonces esto sería un diagrama de barras. Vale, no tiene mucho misterio. Simplemente comentaros para un poquito más adelante, pues al año que viene ya lo haremos, que si yo esto lo pongo con intervalos y lo junto todo, ¿vale? Se llamaría histograma, que es más o menos similar a un diagrama de barras, ¿vale? Bien, voy ahora con el diagrama de sectores, ¿de acuerdo? Un instante. Vale, mirad, un diagrama de sectores, estoy en la página 168 del libro, ¿vale? Un diagrama de sectores sería esto, ¿vale? ¿Lo veis? Es un círculo en el cual cada cosa ocupa un cierto lugar, ¿no? O sea, es más amplio o más pequeño dependiendo de la frecuencia, ¿vale? Entonces, mirad, esto se hace con reglas de 3, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, yo por ejemplo digo, voy a continuar con este ejemplo, con este de aquí, y digo, es importante que esto lo tengáis delante. Yo voy a hacer una regla de 3 para saber cuántos grados le corresponden a 0 visitas, cuántos a 1, a 2, a 3, a 4 o a 5, ¿vale? Fijaros un momento, es muy sencilla la regla de 3. Espera, que lo he doblado un poquito más. Vale, así. Mirad, decimos, tenemos en total 200 observaciones, ¿no? ¿Lo veis? Y esto tiene que ocupar todo el círculo. Como todo el círculo son 360 grados, digo, 200 es a 360, como la primera, que eran 25 es a x, ¿de acuerdo? Una regla de 3. De aquí despejo x, multiplico esto por esto y lo divido para esto, ¿lo veis? 25 por 360 dividido para 200 y me da 45 grados. Es decir, que 0 visitas tiene que tener 45 grados. Luego iré elaborando el diagrama, ¿vale? Bien, voy a hacer lo mismo para una visita. Fijaros, una visita era 45 veces, ¿lo veis? Una visita 45 veces. Me fijo solo en la frecuencia absoluta, y hago la regla de 3. Si 200, esto es lo mismo siempre, o sea, en este caso porque son 200, todas las observaciones que son 200 es a 360 grados, todo el círculo, como 45, que era lo que había aquí, la frecuencia absoluta, ¿vale? 45 es x, ¿de acuerdo? De aquí despejo y digo 45 por 360 partido de 200 y me da 81 grados, ¿vale? Bien, ahora tendría que hacer lo mismo con todos. Repito, solo me fijo en la frecuencia absoluta, no en la relativa, solo la absoluta. Bien, entonces ahora, mirad, yo he cogido y digo, de 0 eran la frecuencia absoluta, 25, ¿lo veis? Lo he sacado de aquí, frecuencia absoluta, que es 25, le corresponden 45 grados, que es la regla de 3 que he hecho antes. Con 1
le corresponden 81, que también he hecho la regla de 3. Y ahora, si continúo haciendo la misma regla de 3, me van saliendo todos. 90, tal, tal. Al final, todo esto, ¿cuánto tiene que sumar? Evidentemente, 360. ¿Vale? Entonces, fijaros. ¿Vale? Frecuencia absoluta y los grados que le corresponden. Para los grados que le corresponden, repito que lo hacemos con la regla de 3. Por ejemplo, en el primero, repito, 200 observaciones son 360 grados, 25 observaciones X. Esta regla de 3 hay que hacerlo con todos. Con este, con este, con este, con este, con este, con este. ¿Vale? Emplear calculadora. Este tema emplearemos calculadora. Y ahora, esto es lo más complicado y bueno, esto el ordenador lo hace muy bien, entonces no hace falta tampoco volverse loco. A ver, yo os explico cómo lo he hecho y evidentemente siempre va a ser una aproximación, porque esto el ordenador lo hace bien, pero a mano es muy difícil. Hacemos el círculo y yo os aconsejo que lo dividáis para 4, con lo cual cada uno de esos 4 trozos tiene 90 grados. Luego, si lo vuelvo a dividir, cada trozo de esos tiene 45 grados, ¿vale? Y a partir de allí, como se puede, hay que ir haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, es un poquito más complicado, pero, bueno, se puede ir más o menos, es una aproximación, ¿vale? Fijaros, con estos grados yo he ido haciendo esto, es decir, por ejemplo, el 0 tiene 45 grados, ¿vale? Este era fácil de hacer, porque he cogido de los ejes que he hecho, 45 grados. Si 90 eran esto, pues la mitad son 45, el 0. Luego, ¿vale? El siguiente es 81, me parece que eran, ¿no? ¿Vale? 81 grados, pues lo mismo, tal, bueno, aproximadamente, no lo podemos hacer muy exacto. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, a ver, con esto, os digo un momento, esperar un instante, que os digo lo que vamos a poder hacer. Vale, con esto ya podemos hacer ejercicios. Os digo, con esto podemos hacer ejercicio 5, 6, 7. Ayer nos quedamos haciendo, creo que fue 3, 4. Ayer hicimos el 5A, me parece que fue, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces hacemos el 5, 6, 7, 9, 10, 32, 33 y 34. A ver, hay muchos, ¿vale? Entonces, los gráficos circulares es una aproximación, no hace falta que sea exacto. Y lo que tenéis que hacer es dosificarlo. Lo empezaremos hoy, ¿vale? Y continuaremos el próximo día, ¿de acuerdo? Continuaremos el próximo día, el jueves, que tenemos clase, continuaremos haciendo los ejercicios que nos queden. No hace falta que hagáis todos de deberes, pero sí que es importante que no vayáis quedando retrasados, no os vayáis quedando retrasados a la hora de ir haciendo esto, ¿de acuerdo? Entonces, el jueves os mandaré otro vídeo con media, mediana y moda, ¿de acuerdo? Que son los parámetros estadísticos. Entonces, haremos bastantes ejercicios de esto y luego más adelante, yo creo que ya será para la semana que viene, empezaremos con la probabilidad, ¿de acuerdo? Pues nada, señores, un auténtico placer. Estas clases virtuales, pues bueno, no están mal. No salgan de casa, cuidado.